RCR, la red que comunica y une al Perú. Entonces vamos a conversar justamente sobre esta obra, ¿no?, que ha sido presentado recientemente con Luis Alberto Vázquez, director regional de Cultura de la región San Martín. Luis Alberto, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, José, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y estamos aquí para hablar de un libro que en realidad es un homenaje a Alberto Ríos, un gran amigo que trabajó con ustedes, con un programa radial. Y bueno, y este es un libro en homenaje a él y es un libro de la nostalgia, para conversar y referirnos a la cumbia amazónica. Como tú dices en la presentación, una promesa cumplida, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente Alberto falleció hace un par de años, víctima de un cáncer, y él era abogado, pero tenía el alma del periodismo en el alma, en el corazón. Y Alberto siempre estaba ligado a la cultura. Escribimos un libro juntos sobre el fútbol en San Martín y este libro se quedó trunco. Ahora, Lluvia con Sol, he estado repasando justamente estas crónicas deliciosas, por cierto, ¿no? Porque era su deseo de que este libro salga a la luz, que son crónicas de las orquestas de cumbia de la Amazonía, los que grabaron LPs y ganaron discos de oro en una época maravillosa entre el 70 y los 80, y que nosotros de niños en Moyobamba los pudimos ver, ¿no?, parados desde la ventana de los clubes de barrio, para ver a estas orquestas, y ver a los guitarristas que realmente eran una sensación en la Amazonía, ¿no? Porque la Amazonía es musical, así que la música siempre nos jala, ¿no? Y además esta música es el ritmo de vida diario, ¿no?, de los habitantes de la Amazonía, ¿no? Y cuando uno lee todas estas crónicas, ¿no?, de una u otra manera se transporta a aquellas épocas, ¿no? Y ustedes con mucha precisión, ¿no?, y además con mucho detenimiento en la historia, en el recuerdo, van trazando, ¿no?, a todos estos grupos que han marcado épocas, ¿no?, como el caso del grupo Siglo XX, ¿no?, el caso de los Mirnos emblemáticos, el caso de Juaneco, ¿no? Entonces, y es no solamente un repaso, ¿no?, de la época, ¿no?, sino también es la historia, ¿no? Bueno, sí, cada uno de los grupos tiene su propia historia. Grupos que algunos de ellos ya no existen, que se quedaron en el camino, pero que aportaron a la cultura musical amazónica. Algunos continúan, como el caso de los Mirlos o los Wemblers, pero es también un pretexto para hablar de lo que ocurría en esos tiempos, en los años 70, 80, hablar sobre la violencia en San Martín, sobre todo en la parte sur, con el tema del narcotráfico y la subversión, y cómo la música era de alguna u otra manera un aliciente para quizás revertir tanta tragedia, ¿no? A pesar de que la música era eso, sin embargo, hay mucha gente que vivió de cerca la violencia. Lo que sucede que en la Amazonía es que hasta de la muerte uno hace fiesta, ¿no? Y recordamos a Juaneco con Ya se ha muerto mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Que es un canto quizás a una muerte, pero finalmente es una fiesta, ¿no? Es cantar siempre para olvidarnos de las penas quizás, pero la música es transversal en el trabajo, en los sueños, en las cosas que quiere uno hacer, ¿no? Siempre la música está presente en la Amazonía, ¿no? Y además es un sello viviente, ¿no? Tú has mencionado justamente a Juaneco, ¿no? Se ha muerto mi abuelo, ¿no? Y en realidad ya es un emblema, ¿no?, que
de manera transversal ha cruzado el país y además ha cruzado fronteras, ¿no? Bueno, sí, en el caso de Juaneco, los Wembler o los Mirlos han tenido un éxito notable, no solamente en el país, ¿no? En el caso de los Mirlos, creo que ellos triunfaron en Argentina, por ejemplo, fueron ídolos en Argentina, una buena temporada, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Los Invasores de Progreso llegaron a Colombia, Juaneco, Brasil, y otros continentes, en Europa, los Wembler, que ahora último los hemos visto en Europa, a pesar de la tragedia por el COVID, porque murieron como 2, 3 guitarristas, actores de los Wembler, sin embargo el grupo se mantiene, está vivo, están en Europa, pero también están en las calles de Iquitos, ¿no? Que a veces a los Wembler se le ocurre cantar frente a una casa, en un barrio, y los Wembler está ahí, ¿no? Está a la mano, digamos, y uno disfruta de su música porque la cumbia nos traslada obviamente a la Amazonía, ¿no? Yo tengo un lindo recuerdo escuchando con unos amigos en Long Island, en Nueva York, escuchábamos música de la Amazonía para desde la lejanía sentir a nuestra ciudad, y la amiga me empezó a llorar porque estábamos escuchando música de los Tronics y me dijo, yo me casé con esa música, y le contaba a sus hijos en inglés que él era la mejor música del mundo, ¿no? Que vivía en su corazón siempre, y esas cosas son hermosas, ¿no? Y sucede con Sonido 2000 y una canción emblemática que se llama Mi Cariñito, y yo estoy seguro que cualquier amazónico en cualquier parte del mundo escucha Mi Cariñito y obviamente llora de emoción. Ahora, hace un tiempo compartía justamente acá en estudios centrales de RCR Jorge Rodríguez Grandes, ¿no? El director de Los Mirlos, ¿no? Todo un personaje, ¿no? Porque él decía, ¿no? Que la composición no solamente era parte de una vivencia, ¿no? Sino era parte, ¿no? De ese sentimiento que se vive en nuestra Amazonía, ¿no? Y cuando tú justamente relatas esto, ¿no? Como anécdota, lo que viviste en Long Island, ¿no? Exactamente, él decía, cada vez que yo llego a Argentina o cada vez que movilizo a Japón, ¿no? Etcétera, etcétera, justamente el compatriota, el peruano, trae anécdotas, conocí a tu familia, te vi en tal lugar, fui a tal concierto, ¿no? Es decir, hay toda una ruta musical y una ruta de recuerdos, ¿no? Claro. Bueno, Jorge Rodríguez es un tipo extraordinario, que mantiene viva su identidad amazónica, que no ha perdido hasta el modo de hablar. Y Jorge es un embajador de la cultura, de la música. Yo creo que Los Mirlos es una de las orquestas que tiene casi 50 años ya cantando por el mundo, y que realmente es como de generación. Han pasado guitarristas extraordinarios como Gilberto Reati, que ya murió, pero está Danny Johnston, ¿no? Que es espectacular, ¿no? Un guitarrista de primera. Y Jorge, que bueno, mantiene a Los Mirlos, se mantiene vigente, y siempre estamos pendientes de lo que hace, de lo que sueña, de lo que crea, y creo que eso es importante para la cultura amazónica, ¿no? Sí. Nos está acompañando también acá en la mesa de conducción Luis Alberto Carlos Cabrera, ¿no? Que se está incorporando justamente a la conducción. Carlos. ¿Cómo está, Lucho? Buenos días. Mira, complacido con este libro que has editado y que en parte has redactado, porque en realidad Beto, como lo llamamos nosotros, Beto Ríos, ha sido parte de RCR también, más allá de ser un gran amigo, un entrañable amigo nuestro, y que también trató de canalizar sus esfuerzos a través de la difusión, a través del video, a través del audio, y los programas que ha dejado están allí, ¿no? Como testigos de esa inquietud permanente que ha tenido por la difusión de la cultura, la literatura, la música, el fútbol, todo aquello que genere toda esta expresión, ¿no? Que complementa las vivencias del hombre, sobre todo en la Amazonía.
En consecuencia, nosotros tenemos un especial, ¿no? Vínculo, diríamos, y nos hemos conectado rápidamente. Yo te decía, previo a esta entrevista ayer, que me había dado el trabajo, no el trabajo, sino el placer y el gusto de haber leído, y era imposible dejar, una vez que abrí la primera página, dejar de leerlo hasta el final, ¿no? Y lo hice tan veloz que tuve que volver a hojear nuevamente algunas cosas para seguir deleitándome con las cosas y las maravillas que ahí se comentan, y que nosotros somos testigos quizás presenciales de algunos de esos episodios que hemos vivido allá en la Amazonía, en Moyobamba y en otros lugares. En consecuencia, yo te quería decir, tú eres un gestor cultural en la Amazonía, y en realidad desde ese punto tienes una visión privilegiada de este tema, eres protagonista de este asunto, ya son innumerables los libros que nos has presentado en todo este tiempo. En consecuencia, tú quizás nos puedas comentar un poco de esta especie de explosión que ha habido, y que parte de todo esa expresión cultural y literaria que se está dando en la Amazonía, uno de ellos, y quizás una de las partes importantísimas, es la expresión a través de la música. Porque no es otra cosa, ¿no?, que nosotros entendemos que de pronto, ¿no?, en algunos lugares tan alejados, ¿no?, tan, diríamos hasta pequeños, ¿no?, que algunos dirían, algunas comunidades, como se suele expresar en el lenguaje andino, en el cual amazónico, son centros poblados pequeños que se han ido generando debido a ciertas actividades económicas que se menciona allí, y sobre todo una etapa muy importante, por ejemplo, como este tema del boom del narcotráfico también ha habido allí, y que ha generado ciertos centros, ¿no?, de aglomeración de personas, pero que tenían eso más allá de los problemas y las formas sociales como se ha agrupado, tenían esa inquietud de expresarse, y se expresaron a través de la música de estos grupos que han logrado colocarse y han logrado tener incluso una repercusión nacional y hasta internacional. ¿Cómo interpretas toda esa parte, Lucho? Bueno, Carlos, un abrazo para ti. Muchas gracias. En realidad, bueno, en los últimos años, la explosión cultural en San Martín, bueno, realmente ha sido fuerte, ¿no? No solo en la música, en la pintura, por ejemplo, las artes plásticas, ¿no? Hace 5 años hemos muralizado, por ejemplo, desde la Dirección de Cultura, ciudades como Moyobamba, Tarapoto, Lamas, Rioja, ¿no? Los grupos de danza, en un festival que se ha realizado por casi 8 años consecutivos, hemos recibido a embajadas culturales de Colombia, Ecuador, de México, de Chile, y luego los grupos de danza de San Martín han devuelto a la visita a estos países un poco para reforzar, ¿no?, el conocimiento sobre la música o la danza a nivel latinoamericano. Y eso obviamente es bueno, ¿no? Se han editado, Carlos, más o menos unos casi 600 libros en los últimos años, por el esfuerzo de muchas instituciones, ¿no? Las municipalidades, bueno, en el caso de cultura, esfuerzos personales, asociaciones culturales como Trazos, Lupuna. Trazos es una editorial de Tarapoto que ha editado un promedio de 120 libros de autores amazónicos. O sea, sí hay un boom, ¿no? Las ferias de libros. Y la música siempre está ahí, ¿no? Cumplió, creo que, un papel importante, interesante. Beto decía, cuando íbamos a escuchar alguna orquesta que llegaba, y yo recuerdo ya cuando vino a vivir aquí, él decía, vamos a hacer sociología en la Punta de Doña, en un local exclusivo donde tocaba una orquesta, ¿no? Para ver, para mirar, no solo a la orquesta, sino la alegría de la gente, ¿no? Entonces, a nivel de la música, igual, si bien es cierto que en los últimos tiempos, bueno, por la pandemia,
un poco que se ha parado el tema, ahora es un poco virtual, pero sí están presentes, ¿no? Sonido Verde, Moyobamba, creo que es Leonardo Vela, es un genio de la música y la guitarra, él sigue creando sus canciones, ¿no? Y se mantienen algunas orquestas vigentes, caso Los Mirlos, caso de Sonido 2000, que obviamente es lamentable la desaparición de un genio de la música como Tulio Trigoso, pero sigue vigente a pesar del dolor, ¿no? Paneco, en Pucallpa, en Iquitos, pues los Wembler, ¿no? Algunas han desaparecido, ¿no? Pero los Invasores continúan, los Dexter de Uchiza continúan, Fresa Juvenil ha vuelto después de algún tiempo. Entonces, siempre está ahí, ¿no? Siempre la cultura musical está en la Amazonía, y cualquier actividad que uno haga, sea un acto académico o sea un conversatorio, como decía nuestro querido amigo Beto, al final siempre tiene que haber su musiquita, ¿no? Porque es parte de nosotros, ¿no? Así que yo creo que este boom cultural de los últimos tiempos en San Martín pues se debe a muchas cosas, ¿no? Iquitos ha sido capturado un poco en los últimos años por el tema, decía Roger Runril, por el tema de la corrupción, ¿no? Es complicado. Madre de Dios, Ucayali, han tenido problemas por el tema de la minería, por algunos temas que duelen, como la prostitución, el narcotráfico, ¿no? Y en la Amazonía, yo creo que San Martín ha tenido varias cosas a su favor. Tenemos una conectividad a nivel de carreteras, estamos conectados, ¿no? Y creo que la cultura ha sido parte también de recibir este tema en San Martín muy bien, ¿no? Porque se ha entrelazado con el desarrollo, entonces la cultura también cumple un papel importante, ¿no? Los actuales pintores, artistas, están ya exponiendo en Lima y fuera del país. O sea, Rupay, Echenique están en galerías de Estados Unidos, de Europa. Saurín está en Europa exponiendo. Si bien es cierto, hay algunos pintores que pertenecen a Loreto, a Yurimaguas, pero sin embargo se han trasladado a San Martín, ¿no? Porque ya la gente lleva un cuadro a su casa y dice, oye, yo tengo un Saurín en mi casa, tengo un Rupay en mi casa, ¿no? La pintura también ha logrado, yo creo, junto a la literatura, un gran espacio en San Martín. Así que, bueno, hay que seguir con el tema. Como te digo, la cultura es transversal y bueno, y la música es, yo creo que es fundamental, ¿no? Luis Alberto, yo te agradezco infinitamente esta comunicación directamente de San Martín, ¿no? Y sobre todo felicitaciones sobre este libro, Lluvias con Sol, ¿no? Cumbias Amazónicas, como un merecido homenaje a Alberto Ríos Ramírez. Un gusto de saludarte, éxitos, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.